iWhatever, el podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Este es el episodio 43 y hoy es viernes 25 de marzo del 2022. Quédate porque hoy a la palestra va a salir el tema de Siri. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Siri? Y bueno, aclararos que desde este canal alabamos y mucho toda la tecnología que viene por parte de Apple en forma de productos, software, etcétera. Pero para que veáis que desde el canal, aunque tenemos esa ferviente pasión por todo lo que acontece y todo lo que significa el mundo de Apple, y veáis que, bueno, pues que aunque eso es así, hoy vamos a criticar porque nos parece que criticar es correcto, criticar algo que no funciona bien o que no se ha acertado es algo sano, y es lo que vamos a hacer hoy con respecto a Siri. Así es que quédate porque esto promete y mucho, de verdad. Pues sí, hoy vamos a hablar de los asistentes virtuales que están presentes en la mayoría de dispositivos de todo el mundo, ¿no? Ya sabéis que, bueno, los más conocidos son Siri, el asistente de Google o, por ejemplo, Alexa de la empresa de Amazon. Está claro que están ahí para ayudarnos y para de alguna manera hacer mucho más corto el camino que lleva al usuario a realizar una acción determinada, y con la comodidad de no tener que interactuar de manera, digamos, física con el dispositivo, ¿no? Sencillamente, por ejemplo, en el caso de Apple, invocando a Siri, tenemos acceso a una serie de comandos y de acciones que nos facilitan nuestro día a día de una manera tremenda. Pero, como siempre hay un pero, vamos a intentar bucear un poquito en la historia de Siri, ver cómo está funcionando y ver si de verdad se puede considerar como un asistente virtual inteligente, un asistente inteligente, o bien todo lo contrario, porque yo personalmente, y de manera muy personal y muy humilde, os voy a comentar un poquito mi opinión, a ver qué pensáis vosotros. Bueno, haciendo un poquito de historia y remontándonos un poco al pasado, Siri se presentó con iOS 5 y concretamente con el hardware, con el iPhone 4S. Anteriormente, Siri se dispensaba a los usuarios en forma de aplicación en la App Store, y ahora, bueno, pues afortunadamente está presente a lo largo y ancho de todos los productos de Apple en los distintos sistemas operativos que Apple soporta. En su momento, cuando se presentó, fue toda una revolución, y la verdad es que las poquitas cosas muy concretas que Siri podía hacer eran estaban bastante conseguidas, eran muy potentes para aquel entonces, pero hemos visto que han aparecido otros asistentes virtuales, el asistente virtual Google, el asistente Alexa, que tiene mucha calidad de respuesta y de entendimiento al usuario, y han pasado los años y vemos que Siri está de alguna manera rezagado. Está rezagado con respecto a estos otros asistentes virtuales. Yo quizás señalaría a Alexa como un asistente virtual bastante potente y muy intuitivo, muchísimo más que, por ejemplo, Siri. Google Assistant, o el asistente de Google, creo que puede ocupar un punto intermedio entre uno y otro, pero desde luego Siri es el punto de crítica de hoy, y vamos a ello. Es cierto que actualización tras actualización Apple va mejorando Siri y haciéndolo cada vez más potente y más funcional para los usuarios. Pero yo personalmente me he estado dando cuenta que últimamente, con las distintas actualizaciones, sobre todo en el entorno de HomeKit, a través de los HomePod o otro método, noto que a veces se arreglan cosas y otras veces se introducen más fallos. Y esto no hace más que, de alguna manera, evidenciar un poco el estancamiento que está, a mi modo de ver, de manera muy humilde, como os digo, este estancamiento que os vengo a comentar. Como os estoy comentando, está claro que su implementación a lo largo y ancho de todos los dispositivos de Apple, lo hace muy usual y muy funcional,
Pero si comparamos a Siri con los otros asistentes de voz como el Google Assistant o Alexa, la verdad es que vemos que a Siri le queda mucho por recorrer. Y voy a ir un poquito a lo esencial, y es que hay demandas muy concretas y con lenguaje muy concreto que hace que lo que tú buscas que Siri te responda y haga por ti, lo hace y funciona sin problemas. Pero, ay amigo, si nos salimos un poco de esas fórmulas lingüísticas más concretas para pedir lo que deseamos y nos vamos por otros derroteros, Siri falla como las escopetas de caña y me duele en el alma tener que admitirlo, pero es así. Incluso en el primer caso que utilizamos un lenguaje muy concreto para llegar a conseguir una acción determinada por parte de Siri, una acción muy concreta, vemos que a veces funciona y otras veces esa misma fórmula para pedir algo pues no funciona y te ves con que tienes que volver a reformular de otra manera lo que estás pidiendo porque no ves una respuesta, digamos, determinada. Y bueno, sabéis que Siri es una funcionalidad que necesita Internet para poder conectarse con los servidores de Apple, entonces procesar la información de lo que estás pidiendo y luego volver al dispositivo. Sí es cierto que este año Apple con iOS 15 pues ha querido que Siri de alguna manera esté permanente en nuestro dispositivo, iOS y iPadOS 15, y no necesite Internet para poder interactuar con el usuario. Pero sí es cierto que las funciones que incorpora en este modo offline pues son muy limitadas. Seguimos teniendo la necesidad, de alguna manera, de conectar a Internet para que Siri se conecte con los servidores de Apple y ahí poder procesar la información de lo que queremos pedir. Y aquí a mí me surgen varios interrogantes. ¿Son esos servidores que no funcionan correctamente? ¿Es ese procesamiento de la inteligencia artificial de Siri que no está tan atinado como debe o que de vez en cuando hay problemas, por ejemplo, en español, que es nuestro caso, ¿no? Porque yo, sin embargo, veo que, por ejemplo, en lengua inglesa, Siri funciona maravillosamente bien. No sé si es una cosa de concepto, de que su lengua materna, entre comillas, es el inglés y la adaptación a otras lenguas pues no está muy bien conseguida. Esa podría ser una razón o un motivo. Otro motivo, como os comento, es ese procesamiento de la inteligencia artificial de Siri para entender mensajes y interpretarlos, ¿no? Esa inteligencia artificial lingüística. También está, lógicamente, el software, la calidad de los servidores, etcétera, etcétera, etcétera. Entiendo, lógicamente, que no debe ser nada fácil hacerse con una funcionalidad de asistencia al usuario, en este caso una asistencia virtual como Siri, y que funcione perfectamente. Pero sí que veo, y creo que no soy el único, que en comparación con otros asistentes virtuales, ya os digo en mi caso, por ejemplo, sin más deciros que tengo un Stick TV de Amazon para una televisión pequeñita, y cuando le hablas a Alexa y le pides cualquier tipo de contenido, cualquier tipo de información, es muchísimo más resolutiva. Hay veces que funciona, hay veces que también falla un poquito, pero me da la sensación de que es bastante más resolutiva que Siri. Y bueno, pues ahí queda un poquito mi reflexión sobre ese tema del asistente virtual de Apple, ¿no? Por ejemplo, donde veo más problemas, en mi caso, es en el entorno de HomeKit. Cuando, por ejemplo, utilizamos a Siri para que active o desactive funcionalidades que están presentes en nuestro domicilio. Luces, sonido desde los HomePods, por ejemplo, que encienda o apague televisión si tienes el Apple TV, etcétera, etcétera. Veo que en ese entorno, en concreto, que por ejemplo en mi caso es lo que yo más utilizo, veo que hay muchísimo camino por recorrer y muchas veces me frustro porque veo que hay cosas que me es más fácil y más rápido interactuar de forma física con el dispositivo y llegar a una solución, digamos, por mí mismo, que pues haciéndolo por mediación de Siri. Y sí, está claro que existen los atajos de Apple, que ya sabéis que Apple compró aquella empresa que se dedicaba a hacer toda esta serie de flujos de trabajo que de alguna manera en una simple acción aglutinabas varias acciones que te llevaban de alguna manera a un fin muy concreto.
Apple compró esta tecnología, la ha introducido en sus sistemas operativos con la aplicación Atajos y bueno, pues diciéndole a Siri que ejecute ese atajo, pues podemos llegar, digamos, a una resolución de lo que queremos que se haga por nosotros de una manera mucho más precisa y más concluyente. Pero de alguna manera no sé muy bien si Apple lo que está haciendo con esto es instrumentalizar la aplicación de atajos en pro de Siri, o si es que están muy al día de que Siri está bastante por detrás del resto de los asistentes virtuales y con atajos de alguna manera se llega a paliar o a maquillar un poco el efecto de que, bueno, de que a veces cuando le pedimos ciertas cosas a Siri directamente no sabe qué decir, o se queda en blanco o te pide que lo repitas, etcétera, etcétera. Así es que nada, ahí queda mi reflexión muy personal y muy humilde. No sé muy bien cuál será vuestra opinión. Agradecería que utilizaseis las redes sociales o como estiméis oportuno para hacernos llegar un poquito vuestras opiniones. Y bueno, pues aquí queda un poco mi reflexión, que esperemos que Apple se ponga un poco las pilas, como sucedió también en su día con la aplicación Mapas, que se introdujo también en versiones muy anteriores del sistema operativo de Apple. Y la verdad es que fue un auténtico caos en su momento comparado con Google Maps. Parece que aún lo es un poquito, entre comillas, pero sí que se está viendo que a lo largo de los años pues Apple está poniendo todo de su parte para que esta aplicación esté a la altura, que ya parece que empieza un poquito a estar casi a la altura a nivel de navegación y de información, junto con otros programas que son mucho más competitivos, ¿no? Veremos a ver si Apple recoge un poquito esta pequeña reflexión que aquí dejo y hago constar. Y bueno, y nos hace un poquito de caso y se pone las pilas para mejorar a Siri, para que se convierta en lo que siempre debería haber sido y lo que debería ser, para que todos de alguna manera pues tengamos esa versatilidad a la hora de pedir cosas y que esas cosas se hagan. Bueno, hasta aquí nuestro episodio de hoy. Ya sabéis que en la descripción del podcast tenéis un link en el cual nos podéis seguir, por favor, en nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter y también en nuestro canal de Telegram. También tenéis acceso a las 14 plataformas de podcast en las cuales emitimos por duplicado todos nuestros episodios y, por favor, también seguirnos desde vuestra plataforma favorita para que así no os perdáis en ningún momento cuando emitimos y si os interesa ese episodio en concreto, pues lo escuchéis y así os informéis. Gracias otra vez, ya sabes que yo soy Alfredo, nos escuchamos en el próximo y hasta luego.